Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y leeremos un solo versículo en el cual hoy vamos a meditar y pensar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice así: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. A lo largo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, le aconseja a su hijo en la fe a no avergonzarse del Evangelio. No perdamos de vista que Pablo ahora está en una cárcel pronto a ser martirizado. Algunos le han abandonado por cobardía y Timoteo no debía hacer lo mismo. También Pablo exhorta a Timoteo a que no ceda a la falsa doctrina y velar por la iglesia de Cristo. Recordemos que Himeneo y Fileto están minando la palabra de Dios junto a otros falsos maestros y algunos creyentes están afectados por esto. Y Pablo enseña a Timoteo a no caer en una vida pecaminosa que traiga deshonra al evangelio de salvación. Si vemos el versículo 20 de este mismo capítulo, Pablo dice lo siguiente: pero en una casa grande, casa se refiere acá a la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Nótalo, Pablo compara a algunos creyentes aquí con utensilios de oro y de plata, aquellos que están siguiendo fielmente al Señor, y otros son comparados con utensilios de madera y de barro. Aquellos que no están caminando en fidelidad están siendo contagiados por la gangrena, por la palabrería de quienes están enseñando el engaño. Están imitando la impiedad en el contexto de los falsos maestros. Están siendo trastornados en la fe por la falsa doctrina. Y la invitación del Señor para sus hijos que no están caminando en una vida piadosa es: mira el versículo 21 ahora, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas. Sí, ahí está la palabrería con la gangrena, ahí está la falsa doctrina, están siendo trastornados. Si alguno se limpia de estas cosas. Noten que el llamado es amplio a todo creyente, si alguno, pero la respuesta tiene que ser personal. Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor invita a sus hijos a la limpieza. Cada cristiano tiene que ser purificado para ser un instrumento para honra de oro y de plata, santificado, apartado del pecado para vivir para el Señor en una santidad práctica, útil al Señor, al servicio del Dios soberano que es dueño de nuestras vidas y dispuesto para toda buena obra. Equipados por el mismo Señor para servirle con prontitud. Lo que estamos viendo aquí es que no hay manera, amado hermano y hermana, de servir al Señor sin que haya limpieza. El mensaje y el llamado que vemos a lo largo de toda la Biblia de Dios para su pueblo será sobre la limpieza. Mira lo que dijo el profeta Ezequiel en nombre de Dios. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nótalo por favor, porque aquí la palabra de Dios dice que el Señor quiere limpiarnos de inmundicias, de idolatrías. E idolatría es cualquier cosa o persona
que capture nuestra mente o nuestros afectos más que a Dios. Tome en cuenta esto. Idolatría es cualquier cosa o persona que capture nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Nótalo. Un llamado a la limpieza y a la santidad. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad. Un término en el Antiguo Testamento que habla de un pecado que está aquí dentro, que se elabora aquí dentro, que se gesta aquí dentro, que se ve en las obras, por supuesto, pero que está aquí dentro. Quizá alguien no lo ve, pero mira, dice el texto, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Él sí lo ve. Dejad de hacer lo malo. Un llamado a la limpieza y santidad. El Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La comunión con Dios, iglesia, requiere limpieza. ¿Quién estará delante del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. En 2 Timoteo 2:21 hemos leído, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Para que el Señor nos use, se necesita limpieza. Ese es el llamado que vemos de Dios a su pueblo a lo largo de todas las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, en el verso 22 que hemos leído al inicio, Pablo continúa enseñándole a Timoteo las maneras en que un utensilio honroso de oro y de plata, recuerda, debe vivir para su Salvador y Señor. ¿De qué manera debe vivir un utensilio honroso? Y entonces Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Recuerda que ya ahí nomás pegadito, versículo 19, Pablo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es un llamado, pero también nos muestra la característica de un verdadero salvo. Un verdadero salvo se va a apartar de la iniquidad porque invoca el nombre de Cristo. Ahora en el versículo 22, Pablo presenta 5 características de un utensilio honroso, de un creyente con un corazón limpio, a la cual tenemos que manifestar y mostrar. Huye, ahí está la primera característica, huye, pero después habla, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. 5 características de un creyente con un corazón limpio. Así que caminemos juntos en esto, todos vamos aprendiendo en la palabra del Señor. Y mira el punto número 1, es cómo debe ser un utensilio de corazón limpio. Vamos a ver que es un utensilio que, letra A, huye. Huye, mira el texto nuevamente, huye también de las pasiones juveniles. El término huye aquí deriva de la palabra fugitivo y huir hace referencia a una persona que corre continuamente como un fugitivo para no ser capturado. Lo que quiere decir de que aquí el mandato bíblico es huye constantemente de las pasiones juveniles, no es algo opcional, es un mandamiento a obedecer constantemente en la vida cristiana, huyendo de pasiones juveniles. Los cristianos que son utensilios honrosos o fieles aquí están corriendo continuamente de sus pasiones que iniciaron en la juventud, pero que continúan a lo largo de la vida cristiana para no ser capturados por ellas. Pensemos en Timoteo, ya era un hombre cerca de 40 años, sin embargo, lo tentaban muchas pasiones que empezaron en su juventud. Y cuando aquí habla de pasiones juveniles, no solo hace referencia al deseo sexual pecaminoso, que es lo que salta
casi inmediatamente una aplicación, sino que también habla de otras pasiones pecaminosas del corazón humano. Ahí están los celos, el orgullo, las envidias, la idolatría. Otras muchas pasiones pecaminosas que un creyente experimenta según sus propias tentaciones. Lo que estamos viendo aquí entonces es que para vivir la doctrina que es conforme a la piedad, se requiere huir del pecado y de toda ocasión de pecar. Entonces, pregúntate, amado hermano y hermana, pregúntate, ¿de qué debo huir? ¿Dónde soy más propenso a ser tentado? ¿Dónde pondría alarmas en mi vida? Porque sé que allí hay un riesgo y un peligro. ¿En qué soy débil? ¿Hay alguna amistad que no me ayuda a crecer en el Señor? Y quiero que pienses que reconocer esto que estamos mencionando no es hacernos menos cristianos, sino es hacernos precavidos ante una realidad que todo cristiano experimenta, y eso es la tentación. La tentación no es pecado. Sin embargo, todo cristiano experimentamos distintas tentaciones, pasiones pecaminosas que, aunque ya no seamos jóvenes, iniciaron en la juventud y que permanecen y continuarán hasta el día de hoy, a la cual yo debo huir como un fugitivo para no ser capturado por ellas. Al ser precavidos, somos sabios delante de Dios y podemos invocar el nombre de Cristo con un corazón limpio. Así que la primera característica de un creyente con un corazón limpio es que huye. Huye, querido hermano y hermana, sé un fugitivo de los pecados para que no puedan alcanzarte y capturarte. Pero en segundo lugar, sigue la justicia. Es la segunda característica. El versículo bíblico dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aquí está la segunda característica. Eso quiere decir de que si por un lado hay que huir, por otro lado hay que seguir. Y aquí menciona la justicia. La justicia es una vida de rectitud que obedece al Señor. Esta debe ser nuestra oración, esta debe ser nuestra acción de poder cultivar un corazón recto. Esto fue el clamor del salmista, que Dios le enseñara lo que es una vida en rectitud. Observa el Salmo 143, versículo 10. Mira aquí cómo el salmista está orando, clamando. Es una alabanza, pero es una alabanza, es una oración cantada, digámoslo así. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. El salmista sabía que Dios es el único quien puede enseñarle. ¿A qué? Mira lo que dice a continuación. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, vivir en justicia. Eso lo tiene que enseñar Dios a tu vida y a mi vida. Tiene que dar claridad en nuestra mente, darnos discernimiento en cuanto a esto. Mira lo que dice el Salmo 37, 27. Apártate del mal. Huye, apártate del mal y haz el bien. Aquí está la justicia y rectitud. ¿Cuál es el fruto de esto? Vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Ahí están los salvos verdaderos, para siempre serán guardados. El Señor preserva a los suyos justamente para aprender a cultivar una vida en rectitud. Y Dios nos está llamando aquí, sí, hay que huir, pero hay que seguir la vida en rectitud. Vive en rectitud en tus labores, en tus emprendimientos. Vive en rectitud con tu prójimo, en las relaciones interpersonales. Vive en rectitud cuando estés con gente alrededor. Vive en rectitud cuando estés a solas y nadie te ve. Eso es delante de Dios. Vive en rectitud en cada paso que des, porque eso es lo que el Señor nos pide hacer. Aunque tenga un costo, pídele al Señor que Él te ayude a cultivar un corazón
recto. ¿Recuerdas el costo para Timoteo aquí? El costo para Timoteo era ir a la cárcel, tal como Pablo estaba allí, y ser muerto por causa de Cristo. En el menor de los casos, podía ser abandonado por algunos que estaban en el ministerio, así que el costo era altísimo. Por eso es que Pablo en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo va a decirle, si somos muertos con Él, con Cristo, sí, Timoteo, esa es una posibilidad en tu vida. También viviremos con Él. Y si sufrimos, sí, Timoteo, tú ya lo estás experimentando, también reinaremos con Él. Hay un costo por vivir en rectitud en el Señor. Y toma en cuenta, por favor, que huir de las pasiones juveniles y no seguir al Señor no significa absolutamente nada. No podemos quedarnos en neutro, es decir, no podemos tratar de huir sin seguir. El que huye, sigue al Señor. De cierto, es lo que Dios está enseñándonos aquí en su palabra. Sigue la justicia como un utensilio honroso del Señor. Pero ahora nota una tercera característica que es la letra C. Sigue la fe, sigue la justicia, hemos leído, y sigue la fe. Y aquí la fe se refiere a vivir en fidelidad desde el enfoque divino y no desde una perspectiva humana limitada que nos es imposible poder captar lo que es vivir en fidelidad a Dios. Necesitamos del Señor para comprender eso. Durante el ministerio público de Jesús, justamente el Señor reprendió a los escribas y fariseos porque habían dejado la fidelidad. Nota en Mateo capítulo 23, en el versículo 23, el Señor Jesucristo va a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, es un ay de juicio. ¿Por qué le dice esto al Señor Jesús? Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, dejaron la fidelidad. Dejáis, dice el Señor, lo más importante. Eso tenían que hacer, lo anterior, diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero dejaron lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, y aparentaron una vida piadosa desde la perspectiva humana. Y los cristianos podemos caer exactamente en lo mismo cuando pensamos que ser fieles a Cristo es seguir ciertas normas autoimpuestas más que seguir fielmente al Señor de acuerdo a las Escrituras, a lo que nos lleva a la santidad y a la integridad delante de Dios y delante de los hombres. Una pregunta muy sencilla sobre una prueba de tu fidelidad al Señor. Lo debes haber escuchado antes y lo más seguro es que vas a continuar escuchándolo, pero es una pregunta muy sencilla, de fidelidad al Señor. ¿Te congregas fielmente? ¿Te congregas fielmente? Y quiero que entiendas que es una pregunta de fidelidad, de fidelidad. ¿Te congregas fielmente o has caído en la falta de fidelidad al Señor resucitado, que ni siquiera puedes separar el primer día de la semana, el día domingo, para estar con tus hermanos en Cristo y adorar al Señor que te salvó? Es una prueba de fidelidad, excepto aquellos que no pueden congregarse por su salud delicada o situaciones muy específicas, contingencias que a veces se dan. Si no te congregas domingo a domingo, debo decirte que estás siendo infiel, según Dios. Según Dios. Y lo que tú dejas de hacer, recuerda que tus hijos van a dejar de hacerlo con creces, porque tú estás siendo su modelo, tú estás siendo ese ejemplo. Según la mirada de Dios, de la fidelidad al congregarse, es lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Es lo que dice el Señor, no dejando de congregarnos. Es lo que dice el Señor. El versículo
Si lo ves en tu Biblia, Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es lo que estamos haciendo ahora, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca la venida de Cristo, y entonces los creyentes, la familia de Dios tenía que exhortarse. Si tú ves a tu hermano en Cristo, si le amas realmente a tu hermano y a tu hermana en Cristo, y estás en comunión, vas a saber quién no está congregándose. Y la palabra de Dios dice, exhortándonos tanto más, porque el día de Cristo se acerca, se acerca. Desde tu enfoque personal, quizá tener otras prioridades, el domingo esté bien, o es justificable, o es entendible. Pero eso es desde tu mirada infiel, no la de Dios. Porque Dios dice, no dejando de congregarnos. Mira lo que dijo el profeta Miqueas en su ministerio. Miqueas 4:5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Ahí están las vanidades, ahí están las idolatrías, ahí están las filosofías. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, ahí está el pueblo de Dios, con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Algunos creyentes imitan lo que el mundo hace y no le dan prioridad el domingo, el día del Señor. Más bien lo que tiene que pasar en la vida de cada creyente es hacer una resolución de fidelidad para ser un utensilio de honra, de oro y de plata, porque no hay otra manera, según la Biblia, que un cristiano sea aprobado por el Señor si no sigue fielmente a Él, que es la tercera característica. Pero mira ahora la cuarta característica, porque dice, sigue el amor. Dice, sigue la justicia, la rectitud, recuerda, la fe, la fidelidad, el amor ahora. Y aquí la palabra amor, ágape, es el amor que se enfoca en la persona amada, es el amor que surge de la mente y la voluntad del hombre, producido por Dios, por cierto, no de los sentimientos, no los excluye, pero no se basa en ellos. El amor ágape no busca una gratificación personal, sino que está mirando al prójimo, a quien debe amarse. Y este es el amor con que el Señor nos manda amar en la familia de Dios. Cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos, ya Judas el traidor se había ido, quedó con los suyos nada más. Entonces en Juan 13, 34, 35 dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y quiero que por favor comprendamos que amarse entre ese grupo de discípulos no era fácil. Pensamos en Pedro, que le dijo tanta pachotada al Señor, ¿no es cierto? Y tanta cosa hizo, que a sus hermanos discípulos no sería extraño que también les dijo algo en un momento. Ya habrá llegado el momento en que nadie quería caminar con Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué voy a caminar con Pedro? Este me va a decir algo que me va a arruinar la tarde. O podemos pensar en Simón el cananista, que era otro discípulo de Jesús, un ex revolucionario de la época, y que cada vez que veía a un soldado romano le salía el cananista que tenía dentro, ¿no es cierto? Porque los cananistas querían ir en contra del imperio romano, asesinaban a soldados romanos. Primer callejón que encontraban soldado romano quedaba ahí muerto. Y Jesús llama a un Simón cananista. Y andar con él en momentos, qué difícil amarlo, porque era un hombre muy político, ¿no? Todo lo veía por la política y la revolución. Y entonces, qué difícil amar a Simón el cananista. Y qué difícil amar
a Juan y Jacobo, cuando la mamita, ¿recuerdan? Fue donde el Señor Jesús y le dijo: Señor Jesús, mis hijos son tan lindos y hermosos, son tan preciosos que quiero que uno en tu reino esté al lado derecho y el otro esté al lado izquierdo. Y todos los demás discípulos los habrán mirado diciendo: ¿y estos qué se creen? Tiene que venir la mamita para ponerlos en un lugar especial delante del Señor. Fue ese mismo Juan que cuando los samaritanos no le dejaron pasar a Jesús y a ellos, fue Juan: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Fue ese Juan, que llegó a ser el apóstol del amor, ciertamente. Cuando leemos sus cartas al final del Nuevo Testamento, ¿cómo pudo llegar un hombre con esas reacciones que descienda fuego a ser el apóstol del amor? Es lo que el Señor trabaja en el corazón de los suyos, para llevarnos a amar a la manera del Señor. Y podemos pensar también en Felipe. Felipe era aquel hombre que siempre tenía algo que decir, como para hacerle ver a Jesús que él estaba equivocado. Cuando Jesús mandó para alimentar a los 5,000 hombres, Felipe le dijo: pero tenemos 200 denarios, ¿con qué vamos a alimentarlos? Jesús, esta vez te has equivocado. Y Jesús hizo el milagro de alimentar a los 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Habrán sido 15,000 personas más o menos. Así que quiero que puedas comprender que cuando Jesús les está diciendo: os améis unos a otros como yo os he amado, había suficientes razones entre los discípulos para no amarse así. Pero el Señor los está llevando a amar a la medida del amor de Dios. Así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque es imposible poder amar a la manera de Dios, porque no surge de nosotros. En nosotros a veces hay algo en el corazón contra tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, que va creciendo ahí en tu vida y hay un distanciamiento. Ese es nuestro corazón. Lo que más bien tenemos que pedirle al Señor es que Él nos enseñe a amar, que quite residuos en el corazón para no amar a la manera del Señor. El versículo 35, Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es el amor ágape. Pero también observa que este tipo de amor es lo que Dios manda a los esposos a amar a sus esposas. En Efesios 5:25 dice: maridos, creyentes aquí, amad. Es un mandamiento y es un mandato continuo. Ama a tu esposa continuamente. Amad a vuestras mujeres. Y miren la valla que el Señor nos pone, es altísima. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor que se enfoca en la persona amada, sin reservas, de manera sacrificial, porque no busca la gratificación personal, sino amar al prójimo. Ahora, en el contexto de 2 de Timoteo, amar a la manera de Dios le permitiría a Timoteo amar verdaderamente a sus hermanos en Cristo y no confundir el amor con sentimentalismos, como estamos viendo, que no le permitieran corregir y advertir sobre los falsos maestros y enseñar acerca del pecado con el mismo amor con que se enseña sobre la santidad. Ese es el mismo amor con que tienes que amar a tus hijos. No es cubrir o tapar o disimular su condición espiritual frente a un Dios santo, sino que por amor a ellos vas a mostrarles el evangelio de la gracia que quiere perdonar sus pecados y apartarlos del pecado, y se los dirás por amor. Pero nota también que este tipo de amor ágape es el amor con que la palabra de Dios enseña que Dios nos disciplina. En Hebreos 12:5 dice: hijo mío, ¿eres hijo de Dios en primer lugar? ¿Eres de Cristo? No menospreciéis la disciplina
del Señor. No tengas en menos cuando el Señor te corrige. No hagas pataletas espirituales cuando el Señor está tratando con tu corazón, con tu conducta. ¿Has experimentado la disciplina del Señor, la corrección del Señor? No la menosprecies. Dios te está corrigiendo ahora, te está enseñando ahora, te está llevando a un punto que ves que el Señor te quiere llevar al siguiente escalón de la comunión con Él, y entonces te va a tener que apretar en algo porque te ama. No menosprecies eso. La Biblia dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ágape, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios te adoptó como hijo, gloria a Él. Mira, te va a reprender y te va a azotar. Porque esto incluye el amor ágape. Por amor el Señor nos disciplina. Sigue el amor, le dice Pablo a Timoteo, a la manera que Dios ama. Pero finalmente la última característica es sigue la paz. La quinta característica sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y aquí el término paz es la palabra de donde tenemos las palabras sereno, serenidad. En este contexto no se refiere a ausencias de conflicto, sino más bien está apuntando a relaciones armoniosas, especialmente entre cristianos. Mira, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Mira, es cierto que a alguien no vas a ser su santo de devoción. ¿Se entiende el dicho? A alguien no vas a ser su santo de devoción. En el trabajo aparece alguien, está alguien y uno dice, ¿qué pasó? Comienza a tener actitudes distintas contigo y situaciones que tú ves que ahí no hay fricción, ¿no? Tú observas eso. O en la familia extendida, a veces pasa eso. En la familia alguien de pronto comienza a tener actitudes contigo, tú dices, bueno, ¿qué ocurrió allí? Si no eres responsable de eso, pero sucede tantas veces así. A alguien no vas a ser su santo de devoción, pero pon de parte tuya todo tu esfuerzo, todo tu empeño en Cristo para estar en paz con todos los hombres. En el contexto de 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice, sigue la paz, es la relación armoniosa entre hermanos, pensemos que la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más maduras y fieles que se ven en el Nuevo Testamento. Sin embargo, para el momento en que Pablo le escribe, estaba pasando durísimas pruebas. Hubo falsos maestros, hubo un liderazgo que estaba viviendo pecaminosamente. Por eso es que en la primera carta Pablo escribe el estándar de vida para un pastor, obispo o anciano. ¿Por qué? Hubo pastores que estuvieron pecando. Y escribe Pablo el estándar de vida para un servidor oficial, diaconal. ¿Por qué? Porque hubo servidores que estaban pecando. En esta misma iglesia de Éfeso, algunas mujeres querían tomar el liderazgo en la iglesia. Y Pablo va a decir, la mujer aprende en silencio porque no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Claro, como la salvación es por gracia y Dios no hace diferencia entre el hombre y la mujer, porque es por gracia por igual, algunas creyentes, sabiendo que en las sociedades entonces a las mujeres les tenían relegadas, ahora que se enteraban que eran salvas por gracia, igual que el hombre, y que Dios no las relega, entonces confundieron esto y dijeron, ya, entonces vamos a tener el gobierno de la iglesia. Y Pablo tiene que corregir eso, enseñar a Timoteo para que Timoteo lo corrija. Algunos hombres no estaban asistiendo al culto de oración. Pablo tuvo que decirles que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en las casas, levantando manos santas y sin contienda, sin ira y contienda. ¿Por qué? Porque la oración parecía una reunión de damas con algunos varones que eran como mujeres, ahí nada más. Y también Pablo le enseña a Timoteo, porque algunos habían dejado de orar por las autoridades. Claro, estaba Nerón y estaban las joyitas del Senado romano.
corruptos. Y entonces hubo cristianos diciendo, ¿por qué voy a orar por ellos? No es un corrupto, no me nace orar. Y entonces Pablo dice a Timoteo, tienes que enseñar a la iglesia a orar por la salvación de las autoridades. Y hubo creyentes que fueron comparados como utensilios de madera y de barro porque no se estaban consagrando al Señor. Eso quiere decir que confrontar todo esto y mantener la paz con el prójimo requería un equilibrio delicado ciertamente. Estad en paz con todos los hombres. No quiere decir de corregir a tu hermano o hermana en Cristo. Hazlo piadosamente y que él vea lo más posible que cuando tú lo hagas, quieres estar en paz con él o con ella. En cuanto dependa de ti, no eres responsable por la actitud de la otra persona. Es por eso que cuando Pablo dice acá, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, inmediatamente dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Nótalo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí se encuentran los utensilios de honra, aquellos que han comprendido que se requiere limpieza para ser un instrumento santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Aquí están los cristianos que están caminando como soldados valientes, como atletas fieles, como labradores esforzados. Sí, tú huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si otros no quieren ser parte de este esquema bíblico desde la mirada de Dios, tú sigue adelante con los que quieren honrar al Señor estando limpios. Esfuérzate al máximo en cuanto dependa de ti para estar en paz con todos los hombres sin arriesgar la doctrina y la santidad de la iglesia, y sigue adelante mientras huyes del pecado que puede destruirte. Sé un utensilio para la gloria de Dios, está diciendo Pablo a Timoteo. Y son las decisiones que nos hacen crecer con limpieza, que es el título de la meditación de esta mañana, en una primera parte. Hermano y hermana, sé un utensilio para la gloria de Dios. ¿De qué tienes que huir? ¿Has estado atrapado ahora? ¿Estás capturado por algo? Huye, el Señor puede librarte para huir. ¿Estás siguiendo la rectitud, la fidelidad, el amor y la paz? ¿Estás poniendo todo de tu parte? Hazlo en el nombre del Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sé un utensilio para la gloria de Dios. Caminemos así, creciendo en limpieza. Vamos a orar a nuestro Dios.